Escucha esto, porque puede que no te guste, pero si no lo escuchas ahora, vas a seguir igual. No estás viviendo bien, solo te acostumbraste a vivir mal. Y ese es el problema. No el cansancio, no la falta de tiempo, no la falta de oportunidades, la costumbre. Te acostumbraste a dormir mal, a comer mal, a pensar mal. Te acostumbraste a no avanzar, a empezar cosas y no terminarlas, a decir mañana y no hacerlo. Te acostumbraste a sentirte así, cansado, sin energía, sin dirección. Y lo peor es que ya no te molesta. Antes sí. Antes te incomodaba no avanzar, te frustraba no hacer nada, te dolía sentir que estabas perdiendo tiempo, pero ahora lo normalizaste. Y cuando algo se vuelve normal, deja de cambiar, porque ya no lo cuestionas, ya no lo enfrentas, ya no lo ves como un problema, lo ves como tu vida. Y ahí es donde te perdiste, porque no estás atrapado, estás adaptado a una vida que no quieres, pero que ya aceptaste. Y eso es más peligroso que cualquier fracaso, porque el fracaso te sacude, te incomoda, te obliga a reaccionar, pero la adaptación te duerme, te mantiene ahí, sin dolor suficiente para cambiar, pero con suficiente incomodidad para sentir que algo está mal. Y así pasan los días, sin grandes errores, pero sin avances, sin caos, pero sin progreso, solo pasando. Y tú dentro de eso, repitiendo, el mismo día, las mismas decisiones, los mismos resultados, una y otra vez, hasta que se convierte en tu vida. Y ahí es donde tienes que parar y preguntarte algo que nadie quiere responder. ¿Esto es lo que quiero seguir viviendo? Porque si la respuesta es no, entonces hay algo que tienes que aceptar. No estás viviendo así por casualidad. Estás viviendo así porque lo estás permitiendo. Cada día que repites lo mismo, lo estás eligiendo. Cada vez que evitas lo difícil, lo estás reforzando. Cada vez que dices mañana, lo estás confirmando. Y eso es lo que te mantiene exactamente donde estás. No el mundo, no la suerte, tú. Y hasta que no veas eso, nada cambia. Hay algo que tienes que entender y probablemente no lo has visto así. No te acostumbraste por casualidad. Te acostumbraste por repetición. No fue un día, no fue una decisión grande, no fue un momento específico. Fue poco a poco, día tras día, pequeñas decisiones que parecían inofensivas. 5 minutos más en el teléfono, dejar algo para después, elegir lo fácil en lugar de lo correcto. Nada grave, aparentemente, pero repetido se vuelve estructura, y esa estructura se convierte en tu vida, porque lo que haces una vez no te define, pero lo que haces todos los días, sí. Ahí está el problema. No en lo que haces ocasionalmente, sino en lo que repites sin pensar. Te levantas cansado y en lugar de corregirlo, lo aceptas. Te sientes sin energía y en lugar de cambiar hábitos, te adaptas. No tienes enfoque y en lugar de entrenarlo te distraes y así te vas ajustando. Pero no hacia arriba, hacia abajo, hacia una versión más cómoda, pero más limitada, más tranquila, pero más vacía. Y eso no pasa de golpe, pasa en silencio, sin que lo notes, sin que alguien te lo diga, porque desde afuera todo parece normal. Sigues trabajando, sigues cumpliendo, sigues existiendo, pero por dentro sabes que algo no está bien, que podrías estar haciendo más,
que podrías estar viviendo diferente, pero no lo haces. Y con el tiempo, esa diferencia entre lo que eres y lo que podrías ser empieza a doler, pero no lo suficiente como para cambiar, solo lo suficiente como para incomodarte. Y ahí es donde mucha gente se queda atrapada, en ese punto medio, donde no están satisfechos, pero tampoco reaccionan, porque no es lo suficientemente malo, pero tampoco es bueno. Y esa es la trampa, porque cuando algo no es lo suficientemente malo, no te obliga a cambiar. Y mientras no cambias, todo sigue igual. Y mientras todo sigue igual, tu vida se va. No con ruido, no con drama, en rutina, en repetición, en días que se parecen tanto, que ni siquiera los recuerdas, y eso es lo más peligroso, no darte cuenta, porque cuando no te das cuenta, no haces nada, y cuando no haces nada, no cambias, y cuando no cambias, terminas viviendo una vida que nunca elegiste conscientemente, solo la aceptaste, por repetición, por comodidad, por falta de decisión. Y eso es lo que tienes que romper. No el mundo, no tu situación, tu patrón, ese patrón invisible que controla lo que haces todos los días, que decide por ti, sin que lo notes, que te mantiene en lo mismo, aunque quieras algo diferente, porque querer no es suficiente, nunca lo fue. Lo que cambia todo es lo que haces cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando no quieres. Ahí se define todo, porque cualquiera actúa cuando está motivado, pero casi nadie actúa cuando no lo está. Y tú has estado esperando sentirte listo, esperando tener ganas, esperando el momento perfecto, pero eso no existe, nunca existió. Y mientras sigas esperando eso, vas a seguir igual, porque la vida no cambia cuando te sientes diferente, cambia cuando haces algo diferente, y tú todavía no estás haciendo eso. Hay algo que te está manteniendo exactamente donde estás, y no es tu situación. Es la forma en la que te hablas, las historias que te repites, las explicaciones que te das para no cambiar. Porque en el fondo tú sabes que estás perdiendo tiempo, sabes que estás evitando lo importante, sabes que podrías hacer más, pero no lo enfrentas, lo justificas. Estoy cansado, no es el momento, después lo hago mejor, ahora no puedo. Y así te convences, no de que estás bien, sino de que no tienes otra opción. Y eso es una mentira cómoda, porque te permite seguir igual, sin sentirte culpable. Pero el problema es que esa mentira te está costando tu vida, porque cada vez que te justificas, te das permiso para no cambiar, te das permiso para seguir igual, te das permiso para repetir, y eso se acumula, no en un día, en meses, en años, en una vida entera, porque no es una excusa, son miles, pequeñas, diarias, silenciosas, que parecen insignificantes, pero juntas construyen tu realidad. Y ahí es donde tienes que ser brutalmente honesto contigo, no con otros, contigo, porque puedes engañar a cualquiera. Pero no puedes escapar de lo que haces todos los días, no puedes esconderte de tus decisiones, no puedes fingir progreso cuando no estás avanzando. Y tú lo sabes, lo sientes, cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo haces, cada vez que empiezas y abandonas, cada vez que eliges lo fácil sabiendo que no deberías. Ahí hay una voz que te dice la verdad, pero la ignoras, porque incomoda, porque exige,
porque te obliga a aceptar algo que no quieres ver, que estás siendo débil contigo mismo, no porque no puedas, sino porque no estás dispuesto a exigirte. Y esa es la diferencia. No es falta de capacidad, es falta de honestidad. Porque cuando eres honesto, no te justificas, te enfrentas, te dices la verdad, aunque duela, aunque no te guste, aunque te obligue a cambiar. Y eso es lo que casi nadie hace, porque es más fácil mentirse, decirse que mañana será diferente, que todo va a mejorar, que en algún momento todo se va a acomodar, pero no se acomoda, nunca se acomodó solo y nunca lo hará, porque la vida no cambia con intención, cambia con acción, y tú llevas tiempo viviendo en intención, pensando, prometiendo, imaginando, pero no haciendo, y eso es lo que te está destruyendo, no lo que no sabes, sino lo que sabes y no haces, porque información tienes, sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que te haría bien, sabes lo que te está haciendo mal, pero sigues igual, y eso no es ignorancia, es decisión, aunque no lo quieras aceptar, porque cada vez que sabes y no haces, estás eligiendo no cambiar, estás eligiendo quedarte, estás eligiendo vivir así, y eso es lo que tienes que dejar de hacer, dejar de mentirte, dejar de suavizar la realidad, dejar de decirte que no es tan grave, porque sí lo es, más de lo que quieres aceptar, porque no estás perdiendo un día, estás perdiendo dirección, y cuando pierdes dirección, pierdes tu vida. Lo que te está frenando no es lo difícil, es lo cómodo, porque lo difícil al menos es claro. Sabes cuándo algo es difícil, sabes cuándo algo exige más de ti, sabes cuándo algo te va a incomodar y por eso lo evitas. Pero lo cómodo es más peligroso, porque no parece un problema, no duele lo suficiente, no incomoda lo suficiente, no te obliga a reaccionar, solo te mantiene tranquilo, pero atrapado, porque la comodidad no destruye tu vida de golpe, la destruye lento, en silencio, sin que te des cuenta. Te da suficiente para que no te quejes, pero no lo suficiente para que crezcas. Y ahí es donde te quedas, en ese punto medio, donde no estás mal, pero tampoco estás bien, donde no sufres, pero tampoco avanzas. Y ese lugar es donde más gente pierde su vida, no en el caos, en la comodidad, porque el caos te obliga a cambiar, te sacude, te empuja, te despierta, pero la comodidad te adormece, te hace aceptar lo que no deberías aceptar, te hace normalizar lo que no debería ser normal, te hace vivir por debajo de tu potencial sin darte cuenta. Y eso es lo más peligroso, porque no lo cuestionas, no te detienes a pensar, ¿esto está bien? Simplemente sigues, porque es fácil, porque es conocido, porque no exige nada de ti. Y así pasan los días, sin tensión, sin crecimiento, sin dirección, solo estabilidad. Pero una estabilidad falsa, porque no estás avanzando, estás manteniéndote, y mantenerse no es vivir, es sobrevivir. Y tú no estás aquí para sobrevivir, pero eso es exactamente lo que estás haciendo. Cumples con lo básico, haces lo necesario, evitas problemas, pero no construyes nada, no avanzas, no creces, y con el tiempo eso se siente. Aunque no lo digas, aunque no lo muestres, lo sientes en esa incomodidad constante, en esa sensación de estancamiento, en ese vacío que no sabes explicar porque sabes que algo está mal, pero no lo cambias
y no lo cambias porque no duele lo suficiente. Ese es el problema. No estás lo suficientemente incómodo para reaccionar. Y mientras no reacciones, todo sigue igual. Y mientras todo sigue igual, tu vida no cambia, porque la comodidad te engaña, te hace creer que estás bien, cuando en realidad estás estancado. Te hace sentir seguro, cuando en realidad estás limitado. Te hace pensar que no pasa nada, cuando en realidad estás perdiendo tiempo. Y lo peor es que te acostumbras a no exigirte, a no avanzar, a no hacer lo que sabes que deberías. Y cuando eso pasa, dejas de esperar más de ti. Y cuando dejas de esperar más, dejas de crecer. Y cuando dejas de crecer, empiezas a perder, no de golpe, pero sí todos los días. Hay algo más profundo que todo esto, y casi nadie lo quiere aceptar. No se trata solo de lo que haces, se trata de quién te estás convirtiendo. Porque cada acción que repites no solo crea resultados, crea identidad. Te está moldeando, te está definiendo, te está convirtiendo en alguien. Y ahora mismo te estás convirtiendo en alguien que deja las cosas para después. No cumple lo que dice, evita lo difícil, se distrae fácilmente, se conforma. Y eso no es un momento, es un patrón que estás reforzando todos los días, y con el tiempo deja de ser algo que haces y se convierte en lo que eres. Ahí está el peligro, porque cambiar lo que haces es difícil, pero cambiar quién eres es mucho más. Y si sigues así, cada día te alejas más de la persona que podrías ser. No porque no tengas potencial, sino porque estás construyendo otra versión, una versión más débil, más cómoda, más limitada, una versión que no se exige, que no se levanta cuando cae, que no sostiene lo que empieza, y lo más grave es que empiezas a creértelo. Empiezas a decirte: yo soy así, a mí me cuesta, no tengo disciplina, no soy constante. Y cuando dices eso, lo haces real, porque tu identidad se alinea con lo que repites. Y si repites mediocridad, te conviertes en alguien mediocre, no porque naciste así, porque lo estás construyendo día a día, decisión tras decisión. Y ahí es donde tienes que parar y entender algo clave. No estás atrapado, estás entrenado para distraerte, para evitar, para postergar, para rendirte. Pero así como lo entrenaste, puedes cambiarlo. El problema es que nadie quiere pasar por ese proceso, porque es incómodo, porque no es rápido, porque no se siente bien al principio, pero es el único camino, porque no puedes construir una vida diferente, con la misma identidad. No puedes tener resultados distintos si sigues siendo la misma persona. No funciona así. Nunca funcionó así. Por eso no se trata solo de hacer más. Se trata de ser diferente, de convertirte en alguien que hace lo que tiene que hacer, aunque no tenga ganas, termina lo que empieza, aunque cueste, se exige, aunque incomode. Y eso no pasa de un día para otro, pero empieza en un momento, en una decisión, en una acción que rompe el patrón, y luego otra, hasta que deja de ser esfuerzo y se convierte en identidad. Y ahí es cuando todo cambia, porque ya no necesitas motivación, ya no necesitas sentirte listo, ya no necesitas convencerte, simplemente haces, porque eso es lo que eres. Pero ahora mismo no estás ahí, y mientras no cambies eso, tu vida no va a cambiar. Llegaste hasta aquí y ahora ya no puedes decir que no lo ves.
ya entendiste el problema, ya reconociste el patrón, ya sabes lo que está pasando. Ahora viene lo único que importa, decidir, no pensar más, no analizar más, no esperar más, decidir, porque puedes entender todo esto y seguir exactamente igual. Puedes sentirte identificado y no cambiar nada, porque el cambio no empieza con claridad, empieza con decisión. Y decidir significa cortar. Cortar con lo que te está frenando, cortar con lo que te mantiene cómodo, cortar con lo que ya sabes que no funciona. Pero eso no es fácil, porque lo que tienes hoy, aunque no te guste, te resulta familiar, y lo familiar se siente seguro, aunque no lo sea, aunque te esté dañando, aunque te esté limitando. Tu mente lo prefiere, porque ya lo conoce, y por eso dudas. Dudas en cambiar, dudas en exigirte, dudas en hacer lo que sabes que tienes que hacer, porque implica salir de lo que ya controlas, aunque sea mediocre, y entrar en algo que no controlas, pero que puede ser mejor. Y eso da miedo, porque no tienes garantía, no sabes si va a funcionar, no sabes si vas a poder sostenerlo, no sabes si esta vez será diferente, y por eso postergas, y mientras postergas, todo sigue igual, y mientras todo sigue igual, tu vida no cambia. Por eso este momento es clave, porque no necesitas certeza, necesitas decisión, no necesitas seguridad, necesitas compromiso, no necesitas sentirte listo, necesitas actuar, aunque no tengas ganas, aunque tengas dudas, aunque no estés seguro, porque la seguridad no viene antes, viene después, después de hacer, después de sostener, después de demostrarte que puedes, pero tú estás esperando sentirla primero. Y así nunca empiezas. Y si no empiezas, no cambias. Y si no cambias, todo sigue igual. Es así de simple. Pero hoy puede ser diferente, no porque algo externo cambie, sino porque tú decides cambiar. No todo, no de golpe, pero lo suficiente para romper el patrón. Decidir que hoy no vas a repetir lo mismo. Decidir que hoy vas a hacer lo que has estado evitando. Decidir que hoy vas a exigirte un poco más. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Porque rompe la inercia, rompe el automático, rompe la versión de ti que te tiene atrapado. Y cuando haces eso, algo cambia. No afuera, dentro. Empiezas a sentir control, empiezas a confiar en ti, empiezas a salir del mismo lugar. Y ahí es donde empieza la transformación real. Quiero que te imagines algo, pero de verdad, tu vida, dentro de unos años, si todo sigue exactamente igual, mismos hábitos, mismas decisiones, misma forma de pensar, nada cambia. Te levantas igual, haces lo mismo, sientes lo mismo, pero hay una diferencia, más frustración, más cansancio, más sensación de haber perdido tiempo, porque ahora ya no es solo una sensación, es evidencia. Años que pasaron y nada cambió. Y ahí es donde llega algo que casi nadie quiere enfrentar: el arrepentimiento. No el arrepentimiento de haber intentado y fallado. Ese no pesa tanto. El que pesa es el otro. El de no haber hecho nada. El de saber que podías haber cambiado, pero no lo hiciste. El de haber tenido tiempo y haberlo desperdiciado. El de haberte prometido 1000 veces que ibas a cambiar y no cumplirlo. Y eso no se borra, se queda, te acompaña en silencio. Cada vez que ves a alguien avanzar,
cada vez que recuerdas lo que querías hacer, cada vez que piensas en lo que podrías haber sido. Y eso duele, más de lo que imaginas, porque no puedes volver atrás, no puedes recuperar el tiempo, no puedes rehacer las decisiones, no puedes cambiar lo que no hiciste, y ahí ya no hay excusas, ya no hay mañana, solo realidad. Por eso esto no es un mensaje motivacional, es una advertencia, porque ese futuro no es una posibilidad lejana, es una consecuencia directa de lo que estás haciendo hoy, de lo que estás evitando hoy, de lo que estás permitiendo hoy, porque la vida que vas a tener no se construye en el futuro, se está construyendo ahora, en lo que haces cuando nadie te ve, en lo que decides cuando no tienes ganas, en lo que eliges cuando puedes hacer más, pero no lo haces. Ahí se define todo, no en un gran momento, en lo cotidiano, en lo repetido, en lo que parece pequeño, pero no lo es, porque eso se acumula. Y lo que acumulas hoy se convierte en tu realidad mañana. Por eso la pregunta es simple. Si sigues así, ¿te gusta hacia dónde vas? Porque si la respuesta es no, entonces no puedes seguir igual. No puedes seguir repitiendo lo mismo y esperar un resultado diferente. No funciona así, nunca funcionó así, y lo sabes. Solo que lo estás ignorando, porque cambiar implica incomodidad, implica esfuerzo, implica disciplina, pero no cambiar implica algo peor, perder tu vida lentamente y darte cuenta demasiado tarde. Llegaste hasta aquí y ahora ya no puedes decir que no lo sabías. Ya viste la verdad, ya entendiste el patrón, ya sentiste el peso de seguir igual. Ahora solo queda una cosa: decidir, seguir viviendo así o cambiar. No hay punto medio, no hay momento perfecto, no hay señal, no hay alguien que venga a hacerlo por ti. Es ahora, porque la realidad es simple. Tu vida no va a cambiar sola. No importa cuánto pienses, no importa cuánto quieras, si no haces nada diferente, todo sigue igual, siempre ha sido así. Puedes cerrar este video y volver al automático, volver a lo cómodo, volver a las excusas, volver a vivir por debajo de lo que sabes que puedes. O puedes hacer algo diferente, aunque sea pequeño, pero real. Decidir que hoy no vas a repetir. Decidir que hoy vas a actuar. Decidir que hoy vas a hacer lo que has estado evitando. Porque ahí empieza todo, no en un gran cambio, sino en una decisión que sostienes. Y cuando haces eso, dejas de vivir mal y empiezas a construir una vida diferente, no perfecta, pero tuya. Lémbrese, este canal no es para motivarte, es para cambiarte.